¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 18 de Quien Telonea. ¿Cómo estás, Tomás? Hola David, acá estamos muy entusiasmados por una nueva entrega del mejor podcast de Chile, concha tu madre. Buena. ¿Y tú, Oliver, cómo estás? Buena, muchas gracias Tomás por saludarme. Bien, acá contento de estar con ustedes nuevamente. Entusiasmado, ¿cierto? Para este 18º capítulo, si no me equivoco. Claro. Sí, bueno. Así que eso, pues, ¿cómo estáis, David? ¿Vamos bien? Esperando con Buena. ansias la posible temática que nos trae Tomás, ¿cierto? Sí, Bueno, más que grande. nada quería divagar un poco sobre algunas divertidas actividades que han enriquecido mi cuarentena acá en Puerto Montt, que se hace cada vez más eterna. Una de ellas han sido los famosos jueguitos. Ya es bien sabido por ustedes de que mi adicción por el Age of Empires Es conocida, es conocida ya por mi gremio, de hecho, como es de conocimiento el público. colega. Claro, el colega que, bueno, además de ser una persona muy trabajadora y comprometida con su trabajo, además es un adicto a estos juegos ridículos, ¿cierto? Que he caído en objeto de cuestionamiento de repente de cuán productivo podría ser si es que dejara de jugar esta wea. Sin embargo, quería decir de que para mí estos jueguitos son como de vital importancia como para mi trabajo, digámoslo así. Onda, el contacto que tengo con estos juegos me ha hecho como pensar mucho sobre la estética de mis creaciones también, sobre la función igual que puede llegar a cumplir la música, de los viajes que te puede otorgar esta, etcétera. Y bueno, últimamente estamos jugando harto con mi hermano los mismos juegos, en verdad. Los juegos que él juega me han como impulsado a seguir buscando un poquito más de este tipo de juegos, en especial en un estilo que se llama Metroidvania. ¿Cuánto? ¿Ya? Metroidvania. Ya. Una mezcla entre el Metroid, ¿cierto? Y Castlevania, así que son con estos juegos de, Claro. ¿cierto? Como... Y bueno, jugando mucho Hollow Knight, juego maravilloso, con una banda sonora maravillosa, me hizo recordar un poco a mis inicios musicales, si se podría decir, como cuando jugaba Zelda, que estaba muy atrapado con la música del Zelda. Me interesaba como también saber por qué la música sonaba así, ¿cachai? ¿Por qué suena tan misteriosa? Del por qué ciertos timbres te evocan a ciertos paisajes, ¿cachai? Es muy atrapante esta búsqueda. Entonces empecé a encontrar que estos elementos en Hollow Knight se veían muy acentuados. Es decir, estar en distintos lugares y la música obviamente es distinta y evoca cosas distintas, según también el trazo de la historia en la que uno está, ¿cachai? Bueno, el tema es que siempre le damos 1000 vueltas a este disco de Spotify, ¿cierto? Y siempre Spotify tiene esto que de repente trae cosas buenas, que es que te direcciona hacia otro artista similar al que uno está escuchando. Sí, pues. Y así es como en más de alguna vez comentamos de que siempre que terminaba la lista de reproducción de Hollow Knight, empezaba a sonar la música de otro juego, y que era muy bonita igual, que se llama Ori in the Blind Forest. Y el juego es hermoso, y también es de este estilo Metroidvania. Y la música es también como de una cosa como muy tirada al New Age, a la cosa como sinfónica, muy dramática, una combinación espectacular. Y bueno, nos llevó a empezar a jugar. Obviamente a ver contenido de YouTube relacionado con este juego. Sí, pues. Y espectacular. Y siempre que uno ve estas cosas como de un mundo tan maravilloso, de la jugabilidad, es que uno llega, hay que tener imaginación para esto, ¿cachai?
Y la imaginación ha sido como un tema que a mí me ha motivado un poco a investigar. Bueno, no he investigado tanto, pero me ha llevado como a ya empezar a reflexionar en torno a la imaginación. Y bueno, varios autores indican de que esto es un proceso que obviamente tiene mucha influencia en la infancia. Claro, tiene una gran acentuación en la infancia, ¿cierto? Y que cuando uno empieza a crecer, se empieza a encontrar con el conflicto, con el pensamiento lógico, ¿cierto? Entonces tenemos como, por así decirlo, lo visceral de la parte creativa con la parte más racional, siempre contraponiéndose, siempre como enfrentándose en muchos sentidos. Claro, debatiendo. Debatiendo, claro, en torno a la percepción. Uh-huh. Y sobre todo en esta etapa que es la infancia, que se caracteriza por estar descubriendo lo que los sentidos están proporcionando, ¿cachai? Me llama la atención que, nada, pues personalmente también he estado esta semana, bueno, yo creo que tú desde antes, pero yo esta semana justamente estuve escuchando muchas entrevistas a David Wise, ¿ah? Que es el compositor de la banda sonora de Donkey Kong Country. Excelente. Excelente banda sonora y nada, pues como que de repente empecé a escuchar los temas y a acordarme, nada, pues de lo que yo sentía al jugar Nintendo, etcétera. Y como, nada, pues como transportarse a ese momento de ¿cómo se llama? De sinestésico, ¿ah? Que es muy cuático como esa revelación cuando uno es niño. Sí. Y ahí también hay un proceso creativo, no solo en lo que se está sucediendo, sino qué es lo que uno está percibiendo, ¿eh? La interpretación de lo que se ve es un proceso creativo también. Exacto. Bueno, muchos de los autores que he estado viendo indican de que la imaginación, cómo opera más o menos la imaginación, es que opera con la memoria, opera con el contenido que uno ya conoce, ¿cierto? Y finalmente lo que es como genuino es la interpretación que uno tiene sobre este mundo conocido, ¿cachai? Claro. Entonces igual es cuático que, bueno, yo creo que esto es producto de la evolución del oído y de la visión y de todo, en verdad. Sí, bueno, es una lástima que no podamos, por así decirlo, experimentar de manera física en un juego, de videojuego, digo yo, el tema de otros sentidos que, por así decirlo, quedan fuera, como en algunos casos el olfato, sí se podría decir, pero sin embargo uno, cuando ve cierta imagen o ciertos recursos estéticos en estos juegos o en lo que sea, uno puede llegar a imaginar el olor, ¿cachai? Sí, pues de todas maneras. O bueno, en algunos casos el tacto. Hay videojuegos donde el joystick vibra, ¿cierto? Cuando te impactan con algo, ¿cachai? Una explosión o te tocan. Uno puede experimentar un tacto al respecto. Y es cuático. El tema sinestésico. Y que bueno, solo con la imaginación podríamos llegar a una cercanía de estos sentidos que quedan fuera, por así decirlo, en una experiencia creativa. Sí, pues. No sé qué pensáis, David, antes de yo opinar algo. Es que, perdóname que hay mucho ruido acá, hay una construcción al lado. Ah, ya. Sí. Pero... que a mí me encanta David Wise, el compositor. Es que es cuática la bola. Igual no... Yo personalmente, igual, perdóname si me equivoco, pero no pensé que a ti te podría gustar.
Es que yo jugué caleta Nintendo cuando pendejo. Me Ah, acuerdo sí, de- pues que los juegos son increíbles. Sí, pues. Pero ahí está igual la relación entre la experiencia y la... Bueno, la experiencia, y no sé si la infancia, la juventud tal vez. Porque disfrutáis tanto el juego que ya la música se vuelve parte Sí, pues. tan propia del juego que lo disfrutáis por sí solo como lo disfrutáis en conjunto. Sí, pues, una Ahora, totalidad. yo pensé que no te gustaría esa, claro, la totalidad, que no te gustaría esa música más que nada por el tema estético, como es algo igual es una música muy electrónica. No, para nada, weón. Ah, bueno. Sí, sí. Y, y eso, bueno, a propósito de esa música, hay un loco que reconstruyó la música de los juegos con los sintes originales, con los que habría compuesto David Wise. Sí, pues, porque ahí, bueno, en las entrevistas que me pegué mientras trabajaba en otras cuestiones, ahí David Wise explicaba un poco el proceso de composición que tenía, que era súper difícil, como, como con varias desventajas. Ya. Eh, Uno porque, claro, el loco rayando, bueno, en los 80, rayando con sintetizadores, etcétera, y para el cartucho de Nintendo, por lo que yo entendí, no aguanta la cantidad de polifónica que tienen estos tipos de sintetizadores. Entonces, este tipo componía toda la música con todos los sonidos que él tenía en mente, pero tenía que sintetizarlos o, ¿cómo se llama?, resumirlos para que cupiesen en el cartucho. Entonces se oye un poco más penca, si se quiere decir. Pero claro, hay como una composición que no está del todo plasmada en el cartucho o en el videojuego. Entonces, al parecer, como cuenta David, hay gente que ya ha recreado esas mismas composiciones, pero como David Wise la está escuchando al momento de crearlas, con buenos sonidos, etc. Bueno, pero en Exacto. todo caso eso no tiene mucho que ver con el área que estamos hablando, la creatividad. Como una cosa más bien técnica, no sé si. Pero lo que sí me impresionó y que tiene que ver con el proceso creativo o de la creación, más que de la apreciación, es que hay un David Wise supo componer algo muy bacán, pero con una cantidad de limitantes. ¿Ah? Y eso, como todos sabemos, produce muy buenos resultados. ¿Ah? Cuando uno tiene una cierta cantidad de limitancia, o sea, de limitante, el producto tiende a crecer, Claro. cobra nuevos sentidos. ¿Ah? Entonces ahí hay un tema, hay como un diálogo entre lo que es la restricción y la imaginación. Mm. Finalmente, igual la imaginación aporta las soluciones que uno pueda tener con... Ahí va, claro. Sí, po. Sí. Bueno, igual acá hablaba con... Bueno, acá en mi familia tenemos hay una pequeña, mi sobrina en este caso. Ella, bueno, ha tenido que recurrir a, por así decirlo, a una parvularia particular, ¿cierto? Que viene a la casa, con la que hace tareas, con la que juega. Bueno, en reiteradas ocasiones hemos tenido que compartir la sala en la que se realiza esta actividad, ¿cierto? Y es fascinante para mí, por lo menos, ver cómo la interacción de la parvularia con, con la Rocío. Y es cuático como la cantidad de ideas, y esto todos los días algo distinto, esto es lo cuático. La cantidad de juego. Y claro, me hizo entender de que la educación de un cabro chico está muy ligada a cómo manejan su imaginación.
¿cachai? Cómo el cabro chico de a poco empieza a descubrir, por así decirlo, no sé si la coherencia, pero empieza como de a poco a aterrizar un poco la cantidad de ideas que tienen en su cabeza, ¿cachai? Sí, po. Es decir, bueno, uno de ellas tiene que me impresiona mucho, es como la capacidad de inventar juegos en donde todos vuelan, de alguna forma. Sean las muñecas, sean los objetos, sean las casas, ¿cachai? Entonces es cuático como de a poco la Rocío empieza como a aterrizar este mundo, ¿cierto? Con los juguetes, a darles ciertos como, no sé si papeles, pero también a darles como ciertas habilidades, ¿cachai? Claro. Es súper entretenido ver eso igual. Y eso se ve también reflejado en las tareas que tienen que hacer, cuando tienen que dibujar. Siempre como que intentan como plasmar un poco la realidad de una manera en estos papelitos, en la témpera, ¿cierto? Es re entretenido y me hizo entender que, bueno, mucha gente igual como que mira un poco en menos el rol de los educadores en general, sobre todo el de los educadores de párvulos, ¿cachai? Que son personas que conducen esta imaginación que tienen los niños cuando juegan y es cuático. Como sí, porque un periodo súper delicado. Sí, me hizo pensar mucho al respecto. También cuando uno, por ejemplo, cuando uno compone, en este caso el mío, cada vez estoy como un poco más aterrizado en ese sentido de sentarme en el cuadernito, ¿cierto? Empecé a hacer mis borradores y claro, de repente uno pone como en tela de juicio como el proceso en el que uno compone, así como qué tanto de imaginación tengo, como de qué tanto de proceso ordenado o más lógico uno pueda tener. Sí, pues. Bueno, que ahí hay un tema también. Claro. Sí. Y cómo todo esto se traduce finalmente en el mensaje, ¿cachai? Onda, el tema del balance me pareció muy interesante. ¿Y qué hay pensado acerca del proceso de composición? Como, bueno, una cosa ya es, creo que un avance, supongo, es como el volver al papel, ¿no? Sí, totalmente. Sí, como dejar la máquina a un lado, aunque ayude mucho a sacar las cosas a tiempo, pero claro, siento yo que siempre es como, si uno quiere, ¿cómo se llama? Hundirse en el proceso creativo, como que es bueno ver las cosas en términos de dibujo, ¿sí? O escritura. Sí, en cierto modo, por lo que he logrado como entender yo del proceso formativo en general, no solamente en las escuelas de música, sino que intenten como aterrizar este mundo abstracto que es la imaginación, ¿cachai? Aterrizarlo a un punto de tenerlo como controlado. Entonces, de repente, este exceso de control opaca ciertas vertientes creativas que surgen de la espontaneidad y de la memoria, ¿cachai? De repente cuesta un poco como tener esa naturaleza, ¿cierto? Creativa, sí, y asimilativa que tiene, por ejemplo, un cabro chico con la parvularia, ¿cachai? Sí. De repente siento yo de que, bueno, si es que quisiéramos como hacer la comparación entre el alumno, ¿cierto? Y el maestro en una clase, y la comparación entre la parvularia con el cabro chico, te das cuenta de que en verdad pareciera ser que la parvularia te deja volar más, ¿sí? Te deja emprender una experiencia un poco más genuina, ¿cachai? Y que te orienta más a que tú tengas este vuelo personal que quizá algunas otras personas que te enseñan como procesos más rígidos o de controlar estos impulsos como tan naturales que uno tiene a la hora de querer como llegar y hacer algo, ¿cachai?
Entonces, como nivelar un poco, yo creo que igual el tema de abordar la imaginación versus el proceso es algo súper personal igual, pero que requiere de una alimentación. Y que bueno, igual eso lo veo traducido un poco en la dramática y en la literatura intrínseca en estos videojuegos que también mencioné. Es decir, hay contenido imaginativo porque obviamente tienen que crear mundos que se sustenten, ¿cachai? A través de una trama también. Y los hechos tienen que estar confabulados para tener un cierto orden. Entonces, finalmente, el resultado de la obra maestra resulta ser eso, en el fondo. El cómo uno lleva la imaginación, todo este talento, igual que tienen los creadores, al crear una cosa lógica, ¿cierto? Sustentable y que sea orgánica, es decir, que esté también como sujeta un poco a la naturaleza en la que nosotros comprendemos las cosas. Hay un cierto lenguaje, o se basa en un lenguaje común. Sí. No es algo marciano, es así como que lo abrís y no sabéis cómo interpretar, ¿cachai? Sí, esto me pasa mucho también. Al principio, sobre todo cuando uno está como descubriendo esto, es que uno empieza de a poco a descifrar el lenguaje de la dinámica que está planteándote en este caso la pantalla, ¿cachai? Porque al principio, claro, un misterio todo. A mí me pasó cuando empecé a jugar Hollow Knight, al principio no entendía nada, obviamente porque el mundo era... Bueno, para empezar, nunca te dicen por qué estás ahí al principio, sino que de a poco, a medida que avanzas, empiezas a descubrir la lógica detrás de todo el mundo en que uno está recorriendo, ¿cachai? Y bueno, finalmente llegáis al final del juego y te das cuenta, chuta, estaba todo tan bien pensado, ¿cachai? Y eso es parte de la imaginación, yo creo, en el fondo, cómo ellos solucionaron todos estos problemas para crearte un mundo espectacular. No tiene otra explicación, yo creo, en el fondo. Bueno, igual se nota mucho que hay mucho trabajo en conjunto, igual. Sí, pues son equipos cuáticos. Son equipos cuáticos y también personas que yo creo que han leído mucho, han analizado mucho otro tipo de obras, ¿cachai? Provenientes de otro mundo, ¿cachai? De la literatura, ¿cierto? De la dramaturgia. Porque tienen también como una forma de dialogar los personajes, tienen también ciertas cosas poéticas en torno a ciertos individuos, a ciertos lugares, ¿cachai? Que de repente te pilláis con una ciudad donde estás, bueno, esto en el Hollow Knight es como un mundo de insectos, ¿cachai? Ya. Entonces, los insectos viven bajo tierra en su mayoría, ¿cachai? Y de hecho uno empieza de a poco a sumergirse en este mundo, que está cada vez más hacia el fondo y hacia los lados, ¿cierto? Como hay ciertas regiones y hay una ciudad que está debajo de un lago, ¿cachai? Y que por ese motivo que está debajo de este lago, aunque yo creo que en un mundo de los insectos, como lo vemos nosotros, vendría siendo como una especie de... ¿cómo que se llama esto? De napa subterránea, así se podría decir. Como un lugar con agua, pero debajo de la tierra, ¿cachai? Esta ciudad está justo arriba de eso y por eso es que siempre llueve en la ciudad. ¿Cachai? Entonces es cuático imaginarse que hay lluvia en una ciudad que está bajo tierra, ¿cachai? Fantástico, ¿cachai? Y la ciudad se llama la ciudad de las lágrimas. Ya. Es decir, siempre está lloviendo en la ciudad y es porque está debajo de un lago bajo tierra. Oye, pero estos insectos están sacados de la realidad. No, son bastante humanizados, si se podría decir. Ya. Tienen ciertas cualidades, comparten cualidades propias de la biología insectaria, pero también cierta humanización, ciertos rasgos humanos que te hacen hacerlo entender como que son una sociedad. ¿Cachai? ¿Insectos antropomorfos? Sí, en gran parte. Hay como insectos que no tienen ninguna forma humana, pero también hay insectos que tienen ciertas cualidades humanas, ¿cachai?
y que son exactamente los insectos que viven en una sociedad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, te voy a pillar con insectos que son los que viven en la ciudad de las lágrimas, por ejemplo, insectos que viven en las minas, como también uno se va a pillar con insectos que son de las partes más tribales, ¿cachai? Es decir, hay lugares en el mapa en que rechazaron esta intención de como civilizarse, si se podría decir. Bueno. O sea, hay de todo en el juego. Están estos insectos que son como parte de un reino bajo tierra, y hay otros insectos que rechazaron esta forma de vida y se ve traducido en toda la muerte que hay alrededor de estos lugares, ¿cachai? Hola. Es decir, bueno, uno clave es que hay un sector del mapa que se llama el Nido Profundo, que tú lo vas a ver y es como lo más parecido a la vorágine que uno se podría imaginar cuando uno se imagina un mundo de insectos bajo tierra, ¿cachai? Es decir, hay insectos que se comen a otros, hay insectos que son, como por así decirlo, invencibles frente a otros. Hay insectos que... Y bueno, todo esto se resume en este sector que se llama Nido Profundo, que hay un tranvía fallido. Es decir, durante el reino hay tranvías, ¿cachai? Hay medios de transporte como para moverse de un lugar a otro. Sin embargo, en este lugar que se llama Nido Profundo hay un tranvía fallido. Es decir, intentaron crear una especie de medio de transporte para llegar a este lugar, y los insectos de este lugar lo destruyeron, ¿cachai? Era un acto también de desobediencia hacia la monarquía que rige el reino de los bichos, ¿cachai? Y es bien interesante porque también hay una colmena, ¿cachai? Sí, algo estuve cachando. Ahora me acordé que tú habías posteado algo en Instagram. Sí. Y era claro, hay una colmena igual en el juego. O sea, hay de todo. Encuentro súper cuático cómo le sacaron el rollo al mundo de los insectos y lo transformaron en un mundo lúgubre en este juego. Es decir, también se ve de que hay como una especie de desinterés o desapego por la vida, ¿cachai? O hay como un poco valor por la vida en el juego, ¿cachai? Porque después uno se puede pensar que, claro, para los insectos debe ser pan de cada día ver morir a otros insectos, ¿cachai? Y son súper apáticos, o no demuestran como una cierta tristeza, si se podría decir. Claro. Porque los insectos, entre comillas, no lloran, no sé, son como un mundo súper como carente de emociones, si se podría decir. No hay como mucha manifestación al respecto. Entonces como que parte de eso configura la personalidad de los personajes, ¿cachai? Sí, y es brígido. Oye, está bueno el juego, man. No, el juego es notable, se lo recomiendo. Y bueno, todo esto me lleva como a como analizar el tema de la imaginación, onda, cómo llegas a estos resultados, ¿cachai? Porque sin la imaginación no puedes llegar a ellos, ¿cachai? Pero también no puedes llegar a ellos sin un control de esta imaginación, ¿cachai? Porque cómo están entrelazados todos estos lugares, todos estos acontecimientos, es lo que hace la obra maestra, ¿cachai? Bueno, eso, el arte igual del juego es impresionante. Onda, lo que te comunica la imagen, la luminosidad incluso de algunos lugares, sí, y la ausencia de ella, ¿cachai? ¿Te estás haciendo zapping al juego? Estoy haciendo zapping al juego, sí. Es bacán el juego, culiado, bueno. Y los personajes, bueno, esto ya yo dejo un poco de lado quizá el tema central de la imaginación, porque yo lo quería presentar como algo más anecdótico, más que nada. Como una inquietud que me nació a raíz de estos videojuegos. Es que la construcción de los personajes igual es chora. Es decir, hay ciertos personajes que son, por así decirlo, leales a la realeza, pero que no necesariamente son los buenos. Y otros que son desleales a la realeza y que no tampoco necesariamente son los malos.
en algunos casos, pero hay unos personajes que son pero malos, 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 ¿cachai? Y entre ellos, bueno, y ahí, para adentrarme un poco más en esto, es necesario decir de que el arma de combate del personaje principal es un aguijón. Ya. ¿Cachai? Un aguijón con el que hiere físicamente a los oponentes, pero también con el juego uno desbloquea una habilidad que se llama el aguijón onírico, que es un aguijón que no daña físicamente, pero que le permite al personaje entrar en los pensamientos de los que son atravesados por el aguijón, ¿cachai? Y a muchos de los cadáveres que uno encuentra en el juego, tú puedes golpearlos con el aguijón onírico y saber cuál fue su último pensamiento, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y con qué fin? Con el fin de... hay varios fines. Uno es que recolectas por medio de eso información del lugar de donde estás. Ya. O en algunos casos son advertencias. Ya. Y bueno, el nido profundo, que es como si se podría decir, como de los lugares del mapa más enigmáticos que hay. Hay un oponente, hay un boss, si se podría decir, un jefe, que toma la forma de lo que más anhelas. ¿Cachai? Entonces tú de repente en el juego te pillas con ciertos... por ejemplo, en el juego te pillas contigo mismo en algún momento y tú quieres alcanzarlo y este arranca. Entonces básicamente en esa parte del juego que uno intenta como perseguir a este ti mismo, ¿cachai? Y en eso te pilláis cadáveres, que si le pilláis con el aguijón onírico, estos cadáveres, por ejemplo, hablan de un hermano, hablan de una amada, hablan de familia, y así vais pegándole, vais avanzando en el mapa, vais dándole a los aguijones cuando de repente uno dice cuidado, o de repente uno te dice no pude huir, o cosas así, y de repente ¡pah! Llegáis a donde el boss. Y el boss, claro, te pilláis contigo mismo, así como decís, hoy soy yo. Y de repente veis que ese yo en verdad era el enemigo. Y el loco toma como la forma... Bueno, y eso igual da muchos mensajes. Da la forma de entender de que en verdad el personaje principal no anhela nada, ¿cachai? Y ese es otro tema que igual da para mucho, para saber cuál es la historia de este personaje principal, pero en el fondo el personaje principal no anhela nada y por eso quizá el oponente tomó la forma de ti, ¿cachai? Claro. Entonces ahí te enfrentáis contra este oponente, y este oponente es una araña, ¿cachai? Es decir, igual ahí hay una analogía, ¿cachai? Onda de que la araña siempre intenta como atraerte, ¿cachai? Para que finalmente seas su presa. Entonces, ese tipo de cosas encuentro que son cuáticas, ¿cachai? Bueno, se ejemplifican muy bien como temas filosóficos también. También, pues. O de la psique humana. Sí, bueno, ese oponente es Nosk. Es una araña, ¿cachai? Que toma la forma... Bueno, que finalmente los dientes de la araña son la máscara que tú usas. El monito, el personaje principal es como una máscara, ¿cachai? Tiene una máscara. Y tiene como unos cuernitos. Ya, pues Nosk, los dientes de la araña son los cuernos, pero al revés. Y finalmente empezáis la pelea con Nosk. Pero vos ya te piteaste el juego, o sea, te lo viste. No, ese ya me lo di vuelta. Ya está listo. Como en 2 noches. No. ni te digo también el nivel de frustración que me causó el juego, que es muy difícil. Es peludo. Es muy difícil. Onda, si alguien quiere jugar un juego difícil, juegue Hollow Knight. No, es difícil, de verdad. Es súper difícil el juego. Eso es todo lo que puedo decir con respecto a este conflicto entre la imaginación que tuve hace poco. ¿Conflicto? Hay que... Claro, no sé si conflicto, pero sí como me quedé yo, ¿cachai? Si se puede decir. Me hizo ponerlo como algo en reflexión. Ya. Un punto de partida. Sí. O un punto de referencia, mejor dicho. Exactamente. Estaba pensando cómo
este villano que se transforma en aquel que está jugando, claramente es una referencia al hecho de que en muchos casos el causante de los males personales es uno mismo. Sí, está interesante. Sí. Hay que jugarlo claramente. Sí, bueno, es que si uno se adentra un poco más, bueno, uno finalmente entiende un poco cuál es el propósito del protagonista, ¿cachai? Que es en el fondo descubrir por qué es lo que le hicieron a él, ¿cachai? Lo que pasa, bueno, ya hablemos del juego, ya. Lo que pasa es que el personaje es una sombra, ¿cachai? Es una sombra contenida en un cuerpo. Y esto es como... Y son una raza dentro de los insectos, ¿cachai? Que viven y nacen únicamente y se mueven únicamente en una cosa que se llama el abismo. Que el abismo... Bueno, y a estos seres, ¿cachai? Que viven en el abismo les llaman... ¿cómo era el nombre? Recién como una especie de nombre de portador, ¿cachai? O contenedor. Son como finalmente como recipientes, ¿cachai? Si se podrían decir. Entonces, en el juego hay un monarca, el rey, que está en una misión, por así decirlo, de querer proteger al reino de una cosa llamada la infección. Sí, eso también. Y la infección tiene que ser contenida por un receptáculo. Así se llaman estos monitos. Tiene que ser contenida por un receptáculo. Entonces él empieza... Y bueno, el receptáculo tiene que ser un individuo carente de emociones. En ese sentido, tiene que ser perfecto en este sentido. Entonces, porque tiene que tener un alma, por así decirlo. Pero no tiene que tener ningún apego por nada que pueda corromperlo, porque de lo contrario no va a poder contener a la infección. Claro. Y finalmente hay una especie de receptáculo que logra este requisito, y bueno, todos estos son hijos del rey, ¿cachai? Entonces logra este requisito de tener, por así decirlo, emoción y y el rey lo acoge y lo denomina el Hollow Knight, ¿cachai? Que es como el caballero vacío, ¿cachai? Entonces este sería el encargado de contener la infección y lo encierran en una cámara que se llama el huevo negro. Me cago. ¿Cachai? Entonces lo encierran ahí, la infección entra en el Hollow Knight y el Hollow Knight está encadenado por la eternidad en el huevo negro. ¿Ya? La cosa es que para poder encontrar al Hollow Knight tuvieron que probarlo con muchos receptáculos, es decir, muchos personajes como los que son el personaje principal, muchos seres como ese. Y el abismo es un lugar donde tiraron todos los cadáveres ahí. En el fondo el abismo es básicamente un basurero de cadáveres, ¿cachai? Y de ahí es de donde sale el personaje principal. El personaje principal es un receptáculo, ¿cachai? Que sobrevivió, pero no pasó la prueba. Entonces este receptáculo logra salir del abismo. Ya. No se sabe por qué logra encontrar el camino para volver, ¿cachai? Pero eso es algo que uno descubre mucho más adelante en el juego. Entonces básicamente lo que uno hace en el juego es encontrar la forma de volver. Ya. Y finalmente de vengarse, por así decirlo. Mansa rama. Es un juego extraordinario, loco. La narrativa del juego es extraordinaria. Y bueno, no sé si les cuento el final. ¿Lo terminaste? Sí. Dejémoslo ahí. Sí, Dejémoslo ahí. Sí. Hasta es más mejor jugarlo. Sí, así que eso mismo. Les recomiendo jugarlo. Y de verdad, bueno, además no les voy a decir que no se frustren. Pero sí consideren esa frustración como parte del juego.
y parte de la experiencia de vivir el juego. Es atrapante. De hecho, yo no. El juego más atrapante que había tenido en mi vida hasta entonces había sido el Zelda. Claro. El Hollow Knight se posicionó como uno de los juegos más atrapantes que he jugado en mi vida. Ya, o sea, en ese término es como un Zelda elevado al cubo. Sí, es muy bueno. No sé, mira, es que el Zelda tiene más trayectoria. Ya. Hasta el momento Hollow Knight, hay un solo juego de Hollow Knight. Pronto va a salir el segundo como de la historia, que es el Silksong. Sí, eso leí. Sí, pero ya es con otro personaje, que Ya. es igualmente atrapante. Pero oye, el personaje igual es como un escarabajo, ¿no? Sí, como Para que... Yo igual como que al principio dije es como un escarabajo. No queda bien claro. Para ese Sí. insecto. Sí, son Que todos no lo- bichitos, en el Claro. fondo. Son todos bichitos en el juego. Es bonito el juego y es triste. El final es Ya. muy triste, weón. De hecho, Ya como nos que... diste un spoiler. No, es que no tengo para qué decirte nada, en verdad, porque tú vayas a ver el juego y vayas a encontrarte con el juego más sombrío y desolador del mundo, weón. Así. De verdad, no hay lugar del juego en que no esté, que no tenga un aire de nostalgia o que no tenga un aire de lamento, etcétera. Es un juego súper lúgubre, así que no hay para qué imaginarse mucho que el final no haya... Bueno, el juego tiene varios finales. Ninguno es triste, digo, ninguno es feliz. Claro. ¿Cachai? Anda, es un juego muy sad en ese sentido. Y Buenísima. escúchense la banda sonora, loco, es una delicia. Buena. ¿Recomiendas escucharnos la banda sonora por separado o También, onda desde ya? yo por lo menos, antes de jugar Hollow Knight, me escuché la banda sonora unas 10 veces. Ah, chuta. Ya. Sí, y antes de eso veía jugar al Feña nomás, pues. No lo veía jugar, ¿cachai? Y lo miraba muy curioso. No quería Oye, ¿cómo jugar. está? Disculpa. ¿Está bien el Feña? Bueno, Sí, está terrible bien. Está ahí terminando el año. bacán. Sí. No, yo te iba a preguntar. Te iba a preguntar cómo está hecha la música de Hollow Knight. Ah, chucha. Uno ST. Ya, sí, pero digo como qué tipo de... ¿De estética, bueno? Claro, qué Mira. sonidos. Sí, Mira, son como hay- sonidos... No, mira, hay de todo. Onda, te vaya a pillar con música electrónica, no punchi punchi. No. Vaya a pillar efecto electrónico, sintetizador, etcétera. Pero también vaya a pillar una potente cuota de melodías con instrumentos orgánicos. Es decir, instrumentos ya. reales. Instrumentos Sobre reales. todo, bueno, producto de lo... Y está muy bien escogido los instrumentos, encuentro yo. Porque como es un mundo de oscuridad, por así decirlo, un poco subterráneo, etcétera, los instrumentos como favoritos de la banda sonora te vas a encontrar que van a ser la viola, el fagot, Ya. el clarinete bajo, ¿cierto? Instrumentos que potencian un poco estas cualidades, ¿cachai? La cosa lúgubre. Sí, sobre todo música para viola te vas a encontrar. Ya. Igual hay música de orquesta, hay cuartetos de cuerda, es demasiado variado. Hubo música con maderas, bueno, muchas percusiones Sí. y también variado estilo. Onda, por ejemplo, el tema de Nosk de la araña es una música con cuarteto de cuerda, electrónica y algunas percusiones tribales, y la música es muy tribal. Claro. Pero si vais a la música de la Ciudad de las Lágrimas, te vas a encontrar con una cosa muy apoteósica, ¿cierto? Con una voz femenina soprano, cantando melodías largas. Y lo que me gusta mucho de la música de Hollow Knight, que tiene algo que en lo personal me gusta mucho de la música, de algunas músicas que son que no miran mucho para atrás, ¿sí? Sino que avanzan. ¿Cómo mirar para atrás? En el sentido de que no retoman tanto. Motivo, etcétera. No, claro, hay una construcción motívica, Ya. pero en el sentido de que no te repiten nada, Ya. ¿cachai? Onda, obviamente te hay que pillar con un desarrollo motívico, ¿cierto? Sí. Una estructura bien como para en una dirección, pero la música avanza y no te va repitiendo todo exactamente igual.
Ya. Y eso es notable. Qué es cuático eso de que componer música para videojuegos Es un lenguaje. hoy, bueno, sí, pues un lenguaje ya es como un lenguaje que hay que conocer en todas sus formas históricas, supongo. Claro. Porque este no es un juego que sea como realista o de estética realista, a la que se le puede incorporar una orquesta, como suele ocurrir en los juegos actuales, ¿cachai? Uh-huh. Como que igual supongo que la música tiene que remitir un poco a ese periodo que se está tratando de replicar, ya sea por la jugabilidad o por la, no sé, como la cosa visual. Uh-huh. ¿Cómo hacer un tipo de música así con falta de resolución, pero a la vez tener la posibilidad de agregar cualquier instrumento y cantidad de instrumentos que te ofrece la tecnología actual, ¿cachai? Exacto. Como que hay que encontrar ahí un nivel loco, no sé. Sí, y como que en los juegos ya no sé si se ha vuelto como un requisito, pero por lo menos así la música de videojuegos te va a encontrar como con muchas cosas muy completas. Es decir, Sí, vaya a tener como muchos géneros entre medio, vaya a tener muchos sonidos, tanto de la parte más electrónica como de la parte más orgánica de la música. En fin, pero todo esto con el fin de alcanzar una ambientación adecuada, yo creo. Porque no sería el mismo resultado una música con puros instrumentos reales, si se podría decir, a una música que tenga instrumentos electrónicos que te puedan realmente graficar una atmósfera distinta. claro. Como fuera de lo humano, si se puede decir. Hay mucha experimentación, yo creo. Sí, en el mucha proceso de experimentación. Es loco eso porque ya no hay tantas limitantes en cuanto a limitantes técnicas para lo que se quiera agregar en cuanto a música, por lo menos. Incluso en imagen, bueno, yo creo que todos cachamos el nivel de imagen que se está haciendo actualmente y de detalle realista. Eso es otro, el nivel de detalle fotográfico, de programación es cuático en estos juegos. Ya. Uno que, bueno, yo le tengo mucho cariño al Mega Man. Bueno, con Sí. David le tenemos mucho cariño al Mega Man. Y claro, en cierto modo son precarios por una cosa tecnológica, pero sin embargo, este juego de Mega Man igual tiene mucho detalle. Es decir, lo poco como en cuanto a calidad de gráficos que podría tener en comparación a otros juegos, se preocuparon mucho de los detalles. Sí, ¿Sí? por los fondos. Los fondos, ¿cierto? Los escenarios. En ese sentido, yo creo que, claro, todas esas limitantes ayudaron a realzar ¿cómo se llama? A realzar un tipo de estética o un resultado muy genuino, muy, muy fuerte. Sí, es que depende de la búsqueda también que esté proponiendo cada juego. Como delante tú bien mencionabas que, bueno, ambos mencionaron que las limitantes eran una vía para la creatividad y la imaginación. Lo son, en realidad. Claro. Antiguamente, muchos juegos antiguos se desarrollaron por ciertas vías debido a las limitantes tecnológicas que habían en esa época. Uh-huh. Y son un ejemplo de ello. Y muchos RPG que empezaron a salir a mediados de los 90, cuyas historias son complejísimas. Entonces ya como para hablar en otra ocasión, pero hoy en día hay tantas, digamos, posibilidades tecnológicas que eso termina también agotando parte de la experiencia. O sea, son tantos estímulos los que le entregas a la experiencia que no tienes la libertad de crear tu propio mundo dentro de ese mundo, ya que todos los estímulos te los están dando. Exactamente, ahí está la cosa. Y también a la hora de crear, o sea, tienes acceso a tanta información que ¿por dónde vas a empezar? Que tú mencionabas los juegos RPG de los 90,
que son estos juegos que están como entre medio, po, ¿ah? Ni son muy precarios, ni son muy, ¿cómo se llama?, sofisticados. En que se puede dar, o sea, como que tú estás jugando, ¿cierto? Y se entiende que, digamos, por la baja resolución o de los sonidos y de la imagen, tú entendís que es sintético. Tú estás ahí en un mundo sintético, pero que a ratos se abre a una visualidad más realista o un sonido realista. Como que ese tipo de juegos de los 90 juegan con esa transición. Yo encuentro fascinante por lo menos ese periodo de juego muy cuático. Sí, yo también lo encuentro fascinante. Y yo creo que el Hollow Knight está como un poco ahí, ¿o no? Como que juega con esa dualidad entre lo que es muy sintético y básico y algo que es, nada, como rozando lo realista. Sí, A mí también me dio ese, por lo que contaba el Tomás. Claro. sí, es que, bueno, en términos de lo realista te vas a encontrar como con la cosa arquitectónica, si se podría decir. Ya. El tema... Hay un tema ahí con respecto a la arquitectura, a la estética de los edificios que hay y también al tema de ciertos, como bueno, como de ciertas cavernas, si se pueden decir, ciertas mazmorras. Es inevitable un poco recurrir a la humanización o a la cercanía que uno tiene con la construcción de la sociedad, ¿cierto? Y por el otro lado también tenía eso, del cómo haces la analogía del mundo real a un mundo que en este caso es el de los insectos. Es cuático como, si se podría decir, ya, podríamos decir que el Hollow Knight ya, si lo pusiéramos en este plano, es un mundo muy cercano a lo real, pero la interpretación que le dan es desde el punto de vista de los insectos. Y ahí está lo cuático. Es decir, que te vaya a pillar con pasajes, te vaya a pillar con minas, te vaya a pillar con ciudades, en este caso, te vaya a pillar con templos, muy cercano a lo que uno podría decir que es algo habitual en la construcción de una sociedad normal. Claro. Pero todo interpretado desde el punto de vista de los insectos. Hay una parte chistosa que, bueno, cuando uno vence a un jefe, gana una cuestión que se llama el blasón del defensor. Que es básicamente una cuestión que te la poní y emanas un hedor, ¿cachai? Con el que le haces daño a ciertos enemigos, ¿cachai? Pero si conversas con algunos personajes, te van a decir de que hueles fascinante. Y eso es chistoso. Hay uno que en verdad me causa mucha gracia, que es que llegáis a un lugar, bueno, un lugar de descanso en el juego, como el checkpoint, son unos asientos que tú te podéis sentar y descansar y guardar. Entonces llegáis a una parte del mapa en donde te encontráis con unos personajes que si tú les hablas, le dicen, oye, debes estar muy cansado, ¿no quieres tomar el asiento y la cuestión? Has viajado desde muy lejos para llegar aquí y cosas así. Entonces te empiezan a decir que te sentís, po. Y tú vas y te sentáis y el asiento tiene telarañas y quedas atrapado. No. Y finalmente estos locos te meten al nido de una araña. Y es como que, oh, los locos malditos. Punto vital del juego ese. Ya, sí, pues ahí llegáis Llegáis a un lugar que podéis llegar solo una vez en todo el juego. Ya. Quedamos spoileados entonces. Sí, es Mándale, que, loco, jueguenlo de veras. Y hagamos otro capítulo. Sí, pues, jugarlo y hacer otro capítulo. Quiero escuchar la música para Ambientar. cachar Sí. más. Sí, Dale, loco. Te lo recomiendo. Yo empecé así. bueno, ya. Yo me escuché la música mucho porque me gustó caleta. Me recuerda mucho la música de mi grupo igual. Ya, buena. y ¿cuánto se llama? Y después ya de tanto escuchar la música y del mundo como por sí solo que te ofrece la música, es que uno dije, ya lo voy a jugar la cuestión.
que pensaba en jugarlo después, ahora en las vacaciones, cuando terminara mi trabajo, pero lo terminé jugando igual nomás y me vi afectado en algunos horarios. Bueno, vamos Y cerrando eso, ya. pues, vamos cerrándonos. Entonces, recapitulando. Creatividad, imaginación, proceso creativo, composición, Hollow Knight. Y cómo todo ello Jueguitos. se puede observar en Hollow Knight. Quedamos spoileados y advertidos también. Para una próxima Sí, entrega. Exactamente. Entonces, algo que agregar, si no para cerrar. No, eso. Si llegaron hasta aquí, loco, compártanlo con sus amigos. Apoyen este podcast, que es el mejor podcast de Chile, weón. Como dijiste, weón. Es el mejor podcast de Chile esta weá, weón. Ah, Así que eso. sí, pues eso. Sí, Primera, no, nada más primera que advertencia. agregar. Es esa. Primera advertencia. Eso. Bueno, darle vuelta a la creatividad. No maten la creatividad en los niños. Eso. Es muy importante la creatividad en el desarrollo del lenguaje igual. También. Sí. Así que eso. Que en vez de que jueguen pura mierda en las tablets, que jueguen cosas que valgan la pena. Me parece. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Nos vimos. Así es. Nos terrible vimos. Entonces, Saludos. Chao, chao. hasta pronto.